Aleluya. Well, please turn with me to chapter 5 of the book of Acts. Así que por favor vayan con nosotros al capítulo 5 del libro de Hechos, Where we left off. donde terminamos la vez pasada. Let me find this now. Okay. All right, so we left off Así que bueno, la vez pasada right after Ananias and Sapphira. terminamos justo después de Ananías y Zafira. We left off there 2 weeks ago. Terminamos ahí hace 2 semanas We're going back to the book of Acts. y estamos ahora yendo de vuelta al libro de Hechos. So we're in verse 12, Así que vamos al versículo 12 and we'll start going through this together. y empezaremos a repasar esto juntos. So I'm gonna start reading. Así que voy a seguir leyendo. 5:12. Hechos 5, versículo 12. Now many signs and wonders were regularly done among the people by the hands of the apostles. Los apóstoles hacían muchas señales milagrosas y maravillas entre la gente. And they were all together in Solomon's portico. Y todos los creyentes se reunían con frecuencia en el templo, None of the rest dared join them. en el área conocida como el Pórtico de Salomón, pero nadie más se atrevía a unirse a ellos, But the people held them in high esteem. aunque toda la gente los tenía en alta estima. And more than ever, believers were added to the Lord. Sin embargo, cada vez más personas, multitudes de hombres y mujeres, creían y se acercaban al Señor. Multitudes of both men and women, so that they even carried out the sick into the streets and laid them on cots and mats. Como resultado del trabajo de los apóstoles, la gente sacaba a los enfermos a las calles en camas y camillas. That as Peter came by, at least his shadow might fall on some of them. Para que la sombra de Pedro cayera sobre algunos de ellos cuando él pasaba. The people also gathered from towns around Jerusalem, bringing the sick and those afflicted with unclean spirits, and they were all healed. Multitudes llegaban desde las aldeas que rodeaban a Jerusalén y llevaban a sus enfermos y a los que estaban poseídos por espíritus malignos, y todos eran sanados. So we see the people, the church still growing. Así que vemos a la gente, al pueblo de la iglesia, aún siguiendo y estaban creciendo. Remember that 2 weeks ago we talked about this was a period of great grace. ¿Se acuerdan que hablamos hace 2 semanas de este tiempo de gracia? And they were united in spirit. Y era una gracia grande y estaban unidos en And espíritu. people were coming from all over to be healed. Y las personas venían de todos los lugares para ser sanadas. And they were being set free of unclean Y spirits. estaban siendo sanados de espíritus malignos. Which is they were being set free of demons. Estaban siendo sanados de And demonios. people were being healed. Y las personas estaban siendo sanadas. So we're seeing a great moment for the church. Así que estamos viendo un gran momento para la iglesia. We're seeing what a fruit of what the Spirit produces. Estamos viendo un fruto de lo que produce el espíritu. Remember, this is very important as we go on. Y recuerden, porque esto es muy importante a medida que avanzamos. Remember, we said that they were filled with the Spirit. Recuerden que dijimos que estaban llenos del espíritu. We saw in Acts 2 and Acts 4 they were filled with this Holy Spirit of God. Vimos en Hechos 2, Hechos 4, de que ellos estaban llenos de este espíritu de Dios. And then fruit comes from people united in the Spirit. Y el fruto viene de las personas unidas en el espíritu. And we're seeing great miracles taking place. Y estamos viendo que grandes milagros están sucediendo. Now you would think that if people are getting healed and set free, Entonces ustedes podrían pensar de que si hay personas que están siendo sanadas y hechas libres, if people who were sick and couldn't walk are being able to walk, si hay personas que estaban que no podían caminar, pero ahora sí pueden caminar, you would think that the whole town would be happy. pensarían de que todo el pueblo estaría feliz. See? ¿Sí? But we're going to see that's not quite the case. Pero vamos a ver que este no es el caso. Now in verse 17, Y en el versículo 17 it says the high priest rose up dice, el sumo sacerdote and all who were with him, y sus funcionarios, the party of the Sadducees. que eran saduceos. Remember we talked about the Sadducees before. Recuerden, hablamos de los saduceos antes. They were a part of the ruling class. Ellos eran parte de la clase que gobernaba, The ruling class but also religious. de los gobernantes, pero también de los religiosos. And they were the elite, the Y ellos, aristocracy. y ellos eran como en la jerarquía eran como la élite. So it says they rose up and they were filled with jealousy. Entonces dice que se llenaron de envidia. Very important, they were filled with jealousy. Muy importante, se llenaron de envidia. The apostles and the early church was filled with what?
La iglesia primitiva y los apóstoles estaban llenos ¿de qué? The Holy Spirit. Del Espíritu Santo. Right? They weren't afraid. No tenían miedo, They had courage. tenían valentía, They had boldness. tenían coraje. Because remember, they were filled with the Holy Porque Spirit. recuerden que ellos estaban llenados del Espíritu The Santo. Holy Spirit produces fruit in their El life. Espíritu Santo produce frutos en tu One of vida. those fruits is courage. Y uno de esos frutos es la valentía. And they long to obey God. Y querían obedecer a Dios. So let's follow. Now when the high priest came, Y dice después que cuando llegó el sumo sacerdote and those who were with him, y sus funcionarios, they called together the council, all the senate of the people of Israel, convocaron al concilio supremo, es decir, a toda la asamblea de los ancianos de Israel. and sent to the prison to have them brought. Y luego mandaron a sacar a los apóstoles de la cárcel para llevarlos a juicio. But when the officers came, they did not find them in the prison, so they returned and reported. Pero cuando los guardias del templo llegaron a la cárcel, los hombres ya no estaban. We found the prison securely locked and the guards standing at the doors, but when we opened them, we found no one inside. Entonces regresaron al concilio y dieron el siguiente informe. La cárcel estaba bien cerrada, los guardias estaban afuera en sus puestos, pero cuando abrimos las puertas no había nadie. Now when the captain of the temple and the chief priests heard these words, they were greatly perplexed. Y cuando el capitán de la guardia del templo y los sacerdotes principales oyeron esto, quedaron perplejos Wondering what would this come to. y se preguntaban en qué iba a terminar todo esto. And someone came and told them, "Look, Entonces alguien llegó y les dijo, y les dio noticias sorprendentes. the men who you put in prison are standing in the temple and teaching the people." Y dijo, los hombres que ustedes metieron en la cárcel están en el templo enseñando a la gente. Then the captain with the officers went and brought them, but not by force, for they were afraid of being stoned by the people. El capitán fue con los guardias del templo y arrestó a los apóstoles, pero sin violencia, porque tenía miedo de que la gente los apedreara. They were afraid of people. Tenían miedo de las I personas. want to show you a difference. Y quiero mostrarles la diferencia. The apostles Los apóstoles were filled with the Spirit of God. estaban llenos del Espíritu de Dios. They just wanted to obey God. Simplemente querían obedecer a They were, Dios. they were just put in prison again. Estaban siendo llevados de nuevo a prisión. An angel comes and opens the doors Y un ángel viene y abre las and puertas. says, "Go back into the public. Y le dijeron, vayan de vuelta al templo. Don't go into hiding, but go into the public square No se vayan a esconder, sino que vayan donde están todos, al templo. and teach the words of life." Que enseñen la palabra de vida. Contrast that with the Sadducees, Y ahora pongan eso en contraste con los saduceos, who were filled with jealousy, que estaban llenos de envidia, not with the Holy Spirit of no con God. el Espíritu Santo. They both read the scriptures. Ellos ambos leían las escrituras. The Sadducees would use the Old Testament, Los saduceos usaban el Antiguo Testamento, but they didn't have the revelation of Jesus. pero no tenían la revelación de Jesús. So therefore they were filled with jealousy. Entonces estaban llenos de envidia. And what does jealousy lead them to? ¿Y a qué los llevó la envidia? Being afraid of the people. Los llevó a tener miedo de las personas. They were afraid of man. Tenían miedo del hombre. The apostles only had the fear of God, Los apóstoles solamente tenían temor a Dios, but the Sadducees had fear of man. pero los saduceos tenían miedo al hombre. And jealousy Y la envidia leads to fear, lleva al miedo, leads to control, lleva al control, leads to manipulation. lleva a la manipulación, But the Spirit of God leads to life, pero el Espíritu de Dios lleva a la vida, leads to freedom, lleva a la libertad, leads to peace. lleva a la paz. It leads to not even death has a sting. Ni siquiera la muerte tiene un aguijón. We're going to talk a little bit more about that. Y vamos a hablar de eso más adelante. In verse 27, En el versículo 27, and when they had brought them, después llevaron a los apóstoles, so that they went and grabbed the apostles once again. así que fueron y se llevaron a los apóstoles una vez más They set them before the council, y los pusieron ante el concilio supremo, and the high priest questioned them, donde confrontó el sumo sacerdote saying to them, y les dijo, "We strictly charge you not to teach in this name." les ordenamos estrictamente que no enseñaran nunca más en nombre de ese hombre. Yet here you have filled Jerusalem with your teaching. En lugar de eso, han llenado a toda Jerusalén con la enseñanza acerca de él. And you intend to bring this man's blood upon us. Y quieren hacernos responsables de su muerte. Now, they were the ones who were the leading ones to crucify Jesus. Y esos
fueron los que llevaron a Jesús a ser crucificado. And even when they were chanting E for incluso- Jesus to be crucified instead of Barabbas, Incluso Barabbas, cuando la gente estaba clamando y gritando para que Jesús fuera crucificado en vez de Barrabás, they said, "Let his blood be upon us." ellos dijeron, deja que su sangre venga sobre nosotros. In Matthew 27:28, they says, "Let his blood be upon us and on our children." Let his blood be upon us and En upon our Mateo children. 27-28 dice que deje que su sangre venga sobre nosotros y no nuestros niños. When they were calling for his murder. Cuando estaban clamando para que lo mataran. And so now here they are, Y aquí están ellos ahora, the teaching of the resurrected Christ going forth. la enseñanza del Cristo resucitado se estaba dando. And it's interesting, they're saying, now his blood will be upon us. Y ahora es interesante como los saduceos están diciendo que ahora quieren hacernos responsables de su And muerte. they were afraid of the people Y tenían miedo de las personas, coming at them. que las personas tomaran repercusiones contra And they were ellos. trying to put a stop. Y querían ponerle un fin a eso. But Peter responds to them. Pero la respuesta de Pedro a ellos, But Peter and the apostles answered, lo que Pedro y los apóstoles respondieron we must fue, nosotros tenemos obey God rather than men. que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. Wow. Wow. For them, there was no other option Para ellos no había ninguna otra opción, than to obey God. sino que simplemente obedecer a Dios. They were servants of God the Most High. Ellos eran sirvientes del Dios Altísimo. They were filled with the Spirit of God. Estaban llenados del Espíritu de Dios. So obeying man, bowing down to the fear of man, Entonces obedecer al hombre o arrodillarse por el miedo al hombre was not an option for no them. era una opción para ellos, They were following their leader. sino que estaban siguiendo a su líder. They saw their leader die for the cause. Y vieron cómo su líder murió por la causa. And they were willing to do the same. Y ellos estaban dispuestos a hacer lo mismo. We must obey God rather than men. Tenemos que obedecer a Dios y no al hombre. I want to tell you, when you have this heart posture, Déjame decirles, cuando tienen esta postura en su it corazón says, I must obey God. y tú dices, yo tengo que obedecer a Dios, I must obey him tengo que obedecerlo in my life and all that I do. en mi vida y en todo lo que hago, I want to tell you, it comes with a freedom. déjeme decirles que eso viene con una libertad, It comes with a joy. viene con un gozo, It comes with a peace. viene con una paz Because it comes with the Holy Spirit of God. y es porque viene con el Espíritu Santo de Dios. And he goes on to say, Y después dice, the God of our fathers raised Jesus, luego Dios, verse 30, whom you killed by hanging him on a tree. el Dios de nuestros antepasados levantó a Jesús de los muertos después de que ustedes lo mataron colgándolo en una cruz. So the very people that have the power to kill Peter, Así que las personas que tenían el poder de matar a Pedro, the same people that killed Jesus, que eran las mismas personas que mataron a Jesús, Peter goes right at them. Pedro va justo en contra de ellos. But in his mercy, he preaches them the gospel. Pero en su misericordia, Él les predica el Evangelio. It says, the God of our fathers Dice, el raised Dios Jesus, de nuestros antepasados levantó a Jesús whom you killed by hanging on a tree. de los muertos después que ustedes lo mataron colgándolo en una cruz. God exalted him at his right hand as leader and savior. Luego Dios lo puso en su lugar de honor, a su derecha como príncipe y salvador. To give repentance to Israel and forgiveness of sins. Lo hizo para que el pueblo de Israel se arrepintiera de sus pecados y fuera perdonado. And we are witnesses to these things. Nosotros somos testigos de estas cosas. And so is the Holy Y Spirit, también lo es el Espíritu Santo, whom God has given to those who obey him. dado por Dios a todos los que lo obedecen. And as I was studying this, I found this so profound and deep. Y a medida que estaba estudiando esto, vi que era tan profundo The same blood that was on their hands, que es que la misma sangre que estaba en sus manos, the very people that had Jesus crucified, las mismas personas que crucificaron a Jesús, they're saying, you want to put this man's blood on our hands. le dijeron a Pedro, tú quieres culparnos por la muerte de este hombre. They had blood on their hands. Y es porque ellos tenían la sangre en sus manos. They were the ones responsible, Ellos eran los responsables, even though Jesus was the one who ultimately made the decision. aunque fue Jesús que al final tomó la decisión. In God's great mercy, En la gran misericordia de I want Dios, you to see the mercy of God in y this. quiero que vean la misericordia de Dios en esto,
Because God had Peter Porque Dios tenía a Pedro speak to them once again the message that can save their life. y Dios tenía a Pedro hablándoles del mensaje que podía salvar sus vidas. He raised up Peter Él levantó a Pedro to say the same blood that's on your hands, para decir que la misma muerte por la cual ellos eran responsables, the one who you're responsible to kill, por el cual ustedes mataron, the same blood esa misma sangre was actually given fue de hecho dada for the remission of sin, para la redención del pecado, for the forgiveness. para el perdón. So that same blood that was on their hands, Y esa misma sangre que estaba en sus manos, if they would just repent and turn to God, si ellos simplemente se arrepentían y daban su vida a Dios, is that same blood that could have forgiven them their sin. esa misma sangre que ellos derramaron era la misma sangre que podía perdonar sus pecados. Is that same blood that could have cleansed their conscience. Esa es la misma sangre que podría limpiar su conciencia If they would have humbled themselves. si hubieran tenido humildad. If they would have said, we don't want any more jealousy. Si hubieran dicho, ya no queremos tener más envidia, We don't care about our position. ya no nos importa más nuestra posición, We don't care about our reputation. no nos importa nuestra reputación, We want this forgiveness. sino que queremos este perdón. Even though they killed Jesus, Incluso aunque ellos hayan matado a Jesús, Jesus still would have forgiven them. Jesús aún así los hubiera perdonado. Isn't that beautiful? Eso no es hermoso, Isn't that merciful? eso no es tan So misericordioso. if you're here today and you think you've done something that God can't forgive, Así que si tú estás aquí y has hecho algo que tú piensas que Dios no puede perdonarte, you didn't nail Jesus to a cross. tú no fuiste el que clavó a Jesús en la cruz. If his blood is powerful enough to save them, Y si su sangre es tan poderosa para perdonar a aquellos que lo crucificaron, his blood is powerful enough to save you. su sangre es lo suficientemente poderosa para poder salvarte a ti. So in Jesus' mercy, he still wanted the gospel preached to the very ones who nailed him to a cross. Y aún así, en la misericordia de Jesús, Él quería que su evangelio se le fuera predicado incluso a las personas que lo crucificaron. Now let's see how they respond. Y vamos a ver ahora cómo respondieron. When they heard this, Al oír esto, they were enraged el Concilio Supremo se enfureció and wanted to kill them. y decidió matarlos. Remember in Acts 2 when the gospel was preached, ¿Saben? the day of Pentecost, ¿Recuerdan el día de Pentecostés en Hechos 2 cuando el evangelio fue predicado? Peter preaches to a big crowd. Pedro predica a una grande multitud And he says, this Jesus whom you crucified, y dice, este Jesús, el cual ustedes han crucificado, God has raised him up. Dios lo ha levantado. And the Bible says that many of them were cut to the heart. Y la Biblia dice que muchos de esas personas se les perforó hasta el corazón And they asked cuando fue dicha la palabra y después se les Peter, preguntaron a Pedro, what must we do to be saved? ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Same message, El mismo mensaje, completely different response. completamente respuestas completamente diferentes. They said, what must we do to be Y saved? les preguntaron a Pedro, ¿qué tenemos que hacer para ser salvados? But the Sadducees, Pero los saduceos they heard the same thing, escucharon el mismo mensaje, and they wanted to kill the messenger. pero querían matar al mensajero. But a Pharisee in the council named Gamaliel, Pero un fariseo en el concilio llamado Gamaliel, a teacher of the law held in honor by all the people, experto en la ley religiosa y respetado por toda la gente, stood up and gave orders to put the men outside for a little while. se puso de pie y ordenó que sacaran de la sala del concilio a los apóstoles por un momento. And he said to them, Entonces le dijo a sus colegas, men of Israel, hombres de Israel, take care what you are about to do with these men. tengan cuidado con lo que piensan hacerle a estos hombres. For before these days, Hace algún Thebes tiempo rose up, hubo un tal Teudas, claiming to be somebody, quien fingía ser alguien importante. and a number of men, about 400, joined him. Unas 400 personas se le unieron, He was killed, and all who followed him were dispersed and came to nothing. pero a él lo mataron y todos sus seguidores se fueron cada cual por su camino. After him, Judas the Galilean rose up in the days of the census and drew away some of the people after him. Todo el movimiento se redujo a nada. Después de él, en el tiempo en que se llevó a cabo el censo, apareció un tal Judas de Galilea. He too perished. Logró que la gente lo siguiera, pero a él también lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron. And all who followed him were scattered. Okay. So in the present case, I tell you, keep away from these men and let them alone, for if this plan or this undertaking is of man, it will fail. Así que mi consejo es que dejen a esos hombres en paz,
Pónganlos en libertad. Si ellos están planeando y actuando por sí solos, pronto pronto su movimiento caerá. But if it is of God, Pero si es de Dios, you will not be able to overthrow them. ustedes no podrán detenerlos. You might even be found opposing God. Tal vez hasta se encuentre peleando en contra de Dios. See, many times when there was movement, there was movements. Saben que muchas veces cuando había movimientos de personas, Somebody would raise up and start following. que alguien se levantaba y decía algo y las personas empezaban a But seguirlo, when that person died, it would stop. esa persona moría y ya su movimiento terminaba ahí. But when Jesus died, Pero cuando Jesús murió, it actually started the de movement. hecho eso fue lo que empezó su Because movimiento, it was his death, his burial, and his resurrection that started the church. porque fue su crucifixión, su muerte y su resurrección lo que empezó este movimiento, That sent the Spirit of God. que envió al Espíritu de Dios. And this was wise words. Y estas fueron palabras sabias. So they took his advice. Así que tomaron su consejo And when they had called in the apostles, they beat them and charged them not to speak in the name of Jesus. y los otros miembros aceptaron su consejo, llamaron a los apóstoles y mandaron que los azotaran. Then they left the presence of the council, rejoicing that they were counted worthy to suffer dishonor for the name. Luego les ordenaron que nunca más hablaran en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. And every day in the temple and from house to house, they did not cease teaching and preaching that the Christ is Jesus. Los apóstoles salieron del concilio supremo con alegría, porque Dios los había considerado dignos de sufrir deshonra por el nombre de Jesús. Y cada día en el templo y casa por casa seguían enseñando y predicando este mensaje: Jesús es el Mesías. Amen. Amén. They preached the message that we've been talking about today, Ellos estaban predicando el mensaje el cual hemos estado hablando hoy, that Jesus is the Messiah. que Jesús es el Mesías. Jesus is the Messiah. Jesús es el Mesías. Now we're gonna land this plane. Ahora vamos a aterrizar este avión. I know we've been going, we kind of had two messages almost. Yo sé que ya tuvimos casi que 2 mensajes hoy. The road to Emmaus and Acts 5. El camino a Maús y Hechos 5. But how we respond to God matters. Pero en la forma en la que le respondemos a Dios importa. And what we fill ourselves with matters. Y con lo que nos llenamos a nosotros mismos también importa. Because what we fill ourselves is what will come out of us. Porque con lo que nos llenamos es lo que va a salir de nosotros. You see the apostles filled with the Spirit of God. Ven a los apóstoles siendo llenados del Espíritu de Dios. And you see that it brought peace and healing. Y ven que eso trajo paz y trajo sanidad. It brought people coming to Christ. Trajo a personas que vinieron a Cristo. And even when they were beaten, E incluso cuando fueron golpeados, they rejoiced ellos estaban gozosos that they could suffer for the name. de que podían sufrir por el nombre. Even when they were beaten, Incluso cuando fueron golpeados, the fruit of the Spirit came out of them. el fruto del Espíritu salió de ellos. Joy came out of them. El gozo salió de ellos. You can't beat someone. No puedes golpear a alguien Like you can't win against someone o no puedes vencer a alguien who's filled with the Spirit of God. que está lleno del Espíritu de Dios. The Sadducees, they warned them, they threw them in prison, they beat them, Los saduceos los metieron en prisión, los golpearon, but they couldn't stop them. pero no pudieron detenerlos. What we fill ourselves with matters. Con lo que nos llenamos importa. We see in the book of Acts they're continuously filled with the Holy Spirit. Vemos en el libro de Hechos que continuamente son llenados del Espíritu Santo. We need to be mindful Tenemos que estar anuentes that God wants to continuously fill us and overflow us. de que Dios quiere continuamente mantenernos llenados y fluidos en amor. That He wants His character, which is the fruit of the Spirit, to flow out of us. Que quiere que su carácter, que es el espíritu, el fruto de su espíritu, fluya a través de nosotros. He wants love and goodness and kindness. Quiere que la bondad y el amor, Amistad, is that friendship? Kindness? amabilidad salga de nosotros. He wants these things flowing out of us. Quiere que fluya eso de nosotros. He doesn't want us to be like the Sadducees No quiere que seamos como los saduceos, that had jealousy, que tenían envidia, which led to anger, que llevaba al enojo, which led to bitterness, que llevaba a la amargura, which leads to unforgiveness, que llevaba a la falta de perdón, which leads to all sorts of deadly things. que llevaba a todo tipo de cosas que eran de la muerte. But
But he wants us filled with love. Pero Él quiere que seamos llenados de amor. So we need to be careful what we put into our eyes and our ears. Así que tenemos que ser cuidadosos con lo que ponemos en nuestros oídos y en nuestros ojos. We need to be intentional what we meditate on. Tenemos que ser intencionales con las cosas que meditamos. We need to meditate on what is good and praiseworthy and lovely and admirable. Necesitamos meditar en cosas que son de amor, cosas que sean dignas de adoración y cosas que sean admirables. You know, yesterday, Ayer, me and my wife got into like a little fight over a phone charger. Yeah. mi esposa y yo tuvimos una pequeña discusión sobre el cargador de un teléfono. And we had to drive down the mountain to Penonomé. Y tuvimos que ir a Penonomé. And I remember in my flesh, Y recuerdo que en mi carne I put my headphones in. me puse los audífonos. And I said, that's fine. I don't need to talk. I don't need, Y you dije, know. ok, está bien, no tengo que hablar contigo. I can have my headphones in all day. Me puedo poner los audífonos todo el día. But that's so stupid. Pero eso fue tan estúpido. That's what my flesh wants, Eso es lo que quería en mi carne. right? My flesh wants to be selfish. Mi carne quiere ser egoísta. My flesh wants to be prideful. Mi carne quiere ser orgullosa. My flesh wants to win the argument. Mi carne quiere ganar la discusión. My flesh wants to be right. Mi carne quiere estar en el lado correcto. My flesh wants the other person to understand my side. Mi carne quiere que la otra persona entienda mi punto. But God wants us to have humility. Pero Dios quiere que tengamos humildad. He doesn't care if we win an argument. Él no le importa si ganamos una discusión. What's more important to God, me being right ¿Qué es más importante para Dios? ¿Que yo esté en el lado correcto de la discusión or me humbling myself so I can have peace in my marriage? o que yo me humille a mí mismo para poder tener paz en mi matrimonio So I can have peace in my home. y poder tener paz en mi hogar? So my daughter doesn't have to listen to arguing. Para que mi hija no tenga que escuchar una discusión. What's more important, ¿Qué es más importante? my ego ¿Mi ego or what God wants? o lo que Dios quiere? It's a small thing, Es algo pequeño, but sometimes small things over time pero a veces las cosas pequeñas, después de un tiempo, become big things. se vuelven cosas grandes. So it's the small things that are important. Así que son las cosas pequeñas las que son importantes. Because many times we can experience God, Porque muchas veces podemos experimentar a Dios, but really it's the day-to-day decisions. pero realmente son las decisiones diarias, It's the day-to-day habits son los hábitos diarios that are going to see if you live a life filled with the Holy Spirit. que van a determinar si vivimos una vida llena del Espíritu Santo, To see if you live a life que van in the peace and the joy of God. que va a determinar si vivimos una vida en la paz y el gozo de Dios. And so I'm not perfect, Y yo no soy perfecto, but by God's grace, pero por la gracia de Dios, I slid my hand over, como que metí mi mano, grabbed her hand, agarré su mano, waited a moment, esperé por un momento and I said, "You want to make peace?" y le dije, ¿quieres tener paz? I'm not going to say what she said. I'm just kidding. No voy a decir lo que dijo. No, mentira. No, I have a beautiful wife. Tengo una esposa hermosa. She's very forgiving. Ella me perdona mucho She's very merciful with me. y es muy misericordiosa conmigo. So we said, "What are we even fighting about?" Así que le dije, ¿por qué tan siquiera estamos peleando? And we talked it out, Y hablamos and then we had a good day. y tuvimos un buen día. That's just a small example, Eso es un ejemplo pequeño, but there's many examples in our life, pero hay muchos ejemplos en nuestra vida and we need to obey God. en los que tenemos que obedecer a Dios. We need to choose to be filled with the Spirit of God Tenemos que elegir ser llenados con el Espíritu de Dios so that we can bear the fruit of the Spirit. para que podamos cosechar los frutos del Espíritu. And this is the life that God wants for us and has for us. Y esa es la vida que Dios tiene para nosotros y es la vida que Él quiere para nosotros. And even as a church, E incluso como iglesia, if we stay full of the Holy Spirit, if we stay full, si nos mantenemos llenos del Espíritu if Santo, we put Him first, si lo ponemos a Él primero, then we're going to have unity. entonces vamos a tener unidad. We're going to do great things. Vamos a hacer grandes We're cosas. going to see great miracles. Vamos a ver grandes God's milagros. going to continue to add people, Dios va a seguir añadiendo personas and Ovaya is going to be so blessed y el valle va a ser muy bendecido because they're going to have a place to come porque van a tener un lugar a donde puedan venir, where the peace of God is, donde va a estar la paz de Dios, where His presence is, donde su presencia va a estar where we can learn about the risen y Christ. podemos aprender del Cristo resucitado. Amen. Amén. Amen. Hallelujah. Aleluya. Well, we love you guys. Bueno, I los love you amamos. guys.
And look forward to next week. Y espero verlos la siguiente semana. We have a joy fair coming on Saturday. Este sábado que viene tenemos una feria de la alegría. We're going to invite all the kids from the community. Vamos a invitar a todos los niños de la comunidad. And so we need people filled with the Spirit of God to Así que help us with that. necesitamos que las personas que están llenas del Espíritu de Dios nos ayuden. Amen. Amén. Let me pray for you, and then we have some announcements. Déjenme orar por ustedes, después tenemos algunos anuncios. Father, we thank you. Padre, te damos gracias. Lord, thank you that you revealed Jesus to us. Padre, gracias porque tú nos revelas a Jesús. We could easily be just like the Sadducees, Fácilmente podríamos ser como los saduceos, but by your grace, pero por tu gracia, you have revealed Jesus. tú has revelado a Jesús. You have filled us with your Spirit. Nos has llenado con tu Espíritu. Lord, help us to obey you. Señor, ayúdanos a obedecerte. Help us to walk in the fruit of the Spirit. Ayúdanos a caminar en los frutos del Espíritu. Help us to love one another. Ayúdanos a amarnos unos con otros. Help us to love you, Lord. Ayúdanos a amarte a ti, Señor. Put you first. Poder ponerte primero. Lord, I thank you so much for this church. Señor, te doy tantas gracias por esta iglesia. I thank you, Lord, Te doy gracias, Señor, for this church, how we do love one another por esta iglesia y por cómo nos amamos unos con otros and how we love our neighbor. y cómo amamos a nuestro prójimo. Let us continue in that love. Señor, permítenos continuar en ese amor. And Father, if there's people here who don't know you, Y Padre, si hay personas en este lugar que aún no te conocen, Lord, I pray today and this week that they have true encounters with you, Señor, yo oro que esta semana ellos puedan tener encuentros reales contigo, that their eyes are open, que sus ojos puedan ser abiertos and that their hearts burn within. y que sus corazones ardan por ti. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén.